sino por un pedazo de pan y por un poco de vino. Vive la gente en conflicto en un mundo maldito por no compartir. Y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir. Por un pedazo de pan, por un poco de vino. Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Les invito a hacer la oración del abandono. Esta oración que nos permite ponernos en las manos de Dios en totalidad. En ese Dios que lo puede todo, que lo transforma todo y que lo invade todo. Oración del abandono. La siguiente, hermano. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo ofrezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta frase de la beata Madre María Berenice, una mujer que supo hacer la voluntad de Dios, supo caminar de la mano con Él y entregarse en totalidad. Tu voluntad, no más, Jesús mío, tu voluntad en padecer o en calma, tu voluntad en bien o en estío, tu voluntad, no más, Señor del alma. Tu voluntad, no más, oh Dios mío, tu voluntad en padecer o en calma, tu voluntad en bien o en estío, tu voluntad, no más, Señor del alma. Era su decir, era su anhelo, hacer la voluntad del Dios del cielo. Berenice, madrecita Berenice, Dios te bendiga, Dios te bendiga por siempre, madrecita. Era su decir, era su anhelo, hacer la voluntad del Dios del cielo.
Berenice, madrecita Berenice, Dios te bendiga, Dios te bendiga por siempre, madrecita. Que este caminar nos lleve de la mano con Jesús y con la Santísima Virgen María, que podamos ser hombres y mujeres con el deseo de transformar nuestra vida, de ser personas que le podamos aportar a esta sociedad que tanto lo necesita, que podamos adentrarnos, hacer un alto en nuestra vida en este comienzo de retiro, para así nosotros ser otros Cristos, como lo quiere el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, iluminados por la fuerza del Espíritu, el Espíritu de Jesús, titulamos a esta primera sesión de nuestro retiro, ¿qué nos es un camino para descubrir la voluntad del Señor? Yo quiero preguntarles, y ojalá alguno haga el eco, frente a su micrófono, ¿quién leyó el texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11? Si lo leyeron, ¿no? La tarea espiritual. Ok, muy bien. Janet, ¿tú lo leíste? Sí, señor, yo sí lo leí y habla de que Jesús se redujo a nada siendo en su condición. Ok, muchas gracias, Janet. Muy bien. Nos encontramos, queridos hermanos, en esta noche para iniciar nuestros retiros de Cuaresma. Es un itinerario de 7 viernes, primer viernes antes de miércoles de ceniza, que nos llevarán hasta la Pascua. Es una oportunidad para hacer un camino espiritual que nos permita vivir nuestra kenosis, es decir, un camino de omnipotente impotencia, como lo hemos titulado en estos días. Y en esta lógica, dentro de esta etapa de la Cuaresma, hay que recordar que la Cuaresma, dentro de la tradición cristiana, es un sacramento. Es decir, es aquello que los padres de la iglesia llamaban el tempus acceptible o aceptable, es decir, el tiempo para aceptar al Señor. Y no es solamente una preparación hacia la Pascua, sino que la Cuaresma es todo un tiempo y una ocasión para redescubrir el plan de la salvación de Dios para nuestras vidas. En este sentido, a través de este tiempo de la Cuaresma, pues tendremos 3 prácticas que vamos a vivir de una manera más intensa y más concreta. Es decir, nos esforzaremos por tener una oración más intensa, por tener una mayor caridad y por esforzarnos por vivir espacios de mortificación y de sacrificio cotidiano. Podríamos entonces pensar y preguntarnos si la kenosis es una marcha de un camino de omnipotencia impotente, entonces si cada uno de nosotros somos pecadores, ¿qué hace Dios frente a nuestro pecado? Muchas veces caemos en la dinámica de juzgar o juzgarnos desde lo que los seres humanos concebimos frente al perdón, la misericordia o la reconciliación. Pero la lógica del Evangelio es una lógica que nos muestra algo distinto. Cuando leemos y meditamos pasajes frente al tema de los ejercicios del cristianismo, descubrimos que el Señor, o sea Dios, cuando se trata de un pecador, no se queda simplemente plantado para abrir sus brazos y decir, venid aquí para perdonarte. No, al contrario, permanece en pie y espera, como espera el padre al hijo pródigo.
pero aún ni siquiera esta es su actitud. No solamente permanece en pie y espera, sino que se pone en camino para buscar al pecador. Es decir, como el pastor busca la oveja extraviada, así Dios busca a cualquier pecador. Entonces nos encontramos con la primera idea que yo quiero que guarden en su corazón. Si el Señor se pone en pie, más aún, si el Señor está en constante caminar en nuestra búsqueda, quiere decir que el Señor ha caminado el camino infinitamente largo que va de ser Dios a hacerse hombre. Filipenses capítulo 2, versículo al 6 al 11, es un himno por excelencia dentro de la tradición paulina, dentro de la tradición bíblica, que nos muestra la kenosis de Dios. Es decir, Dios no solamente se hizo hombre para salvarnos, sino que Dios se hizo hombre para permitir que cada uno de nosotros lo conozcamos. Solo así podemos entender lo que significa kenosis y la invitación que últimamente les hemos venido haciendo de que cada uno pueda vivir su kenosis personal. Es decir, en la medida que yo reconozco el camino espiritual que el Señor me propone, soy capaz de entrar en su dinámica y en su voluntad. Pero, ¿cuál es el plan de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué es la propuesta que Dios ha hecho para nuestra historia? ¿Qué es lo novedoso que trae su mensaje y su propuesta de reino? Cuando nos adentramos a descubrir la palabra kenosis, basta con señalar que a lo largo de la historia de la Iglesia, la kenosis ha ocupado un lugar en toda la reflexión teológica. Desde los padres de la Iglesia a inicios del siglo III, hasta las grandes tradiciones místicas que comienzan en el siglo VIII y IX con la aparición de la vida monástica, y la Reforma Protestante siglo XV y siglo XVI con Martín Lutero y el calvinismo y los anglicanos, pero más aún con el Renacimiento y la Ilustración con la filosofía idealista y contemporánea, siglo XVII al siglo XX, hasta nuestra teología contemporánea. Todos se han preguntado ¿para qué sirve la kenosis? Y al nosotros querer en esta cuaresma, en estos 7 retiros, que ojalá muy juiciosos todos viviremos, encontramos que nuestra reflexión principalmente es cristológica y es trinitaria. Es decir, la kenosis hunde sus raíces en el texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Cuando buscamos el texto, la palabra vaciamiento o se vació o se anonadó o renunció a su condición divina, viene de este verbo griego que es keno, que lo encontramos normalmente en el versículo 7. Vamos a pedir el favor a alguno de los hermanos que esté ahí, que tenga el texto a la mano, por favor, que lea solamente el versículo 7 del texto bíblico. ¿Quién lo tiene disponible? Carlos, muy bien, por favor. ¿Alguno tiene el texto bíblico a la mano? Si no se les olvide que en las tareas que les mandé decía que tenían que tener Biblia, agenda y lapicero. Muy bien. En el versículo 7, si se fijan y si detallan, dice, se vació a sí mismo. Originalmente el griego keno es vacío. El verbo es se vació, es decir, Dios se vació de ser Dios para hacerse hombre. Pero cuando traducimos el griego al latín,
colocamos ese vaciar como un pronombre reflexivo. Entonces entendemos que es vaciarse a sí mismo. Entonces ahí encuentra su expresión y su fundamento la palabra kenosis. Si ustedes buscan originalmente, ojalá se pusieran juiciosos a aprender griego o latín, si ustedes se ponen juiciosos a buscar ciertas palabras en el idioma original que se escribieron las escrituras, normalmente no encuentran la palabra como tal porque es una composición del lenguaje para la interpretación al latín. Entonces, si keno es vaciar, el pronombre reflexivo es vaciarse a sí mismo. Entonces, la kenosis es un vaciamiento de mi yo, es un vaciamiento de mi historia, en términos espirituales, es un vaciamiento de mi voluntad. Pero, ¿acaso no es ese mismo Dios bíblico, el del Antiguo Testamento, con todas las tradiciones bíblicas y sus géneros y sus interpretaciones y la historia de salvación en el pueblo escogido, el pueblo de Israel, el mismo Dios encarnado, histórico, capaz de salirse de sí mismo, es decir, de abajarse, de vaciarse, de no retener su condición divina? Cuando hacemos el énfasis teológico del himno, no es simplemente una nueva visión de Jesús, sino un nuevo entendimiento de Dios. Ojalá entiendan esa dualidad del plan de la salvación. No solamente Dios se hizo hombre para salvarnos, sino que Dios se hizo hombre para darse a conocer y que cada uno de nosotros descubriese una relación con Él. Entonces, si partimos desde el fundamento bíblico y desde el fundamento cristológico, nos encontramos realidades de la kenosis que iluminan de un modo especial toda nuestra historia y nuestra salvación. Pero la kenosis no es simplemente una, por así decirlo, no es una autolimitación ni una autorrenuncia por parte de Dios, sino que es la autorrealización de su entrega y de su entrega total que se da en la persona de Jesucristo. Pero entendemos una entrega total no solamente en la persona de Jesús, donde está el culmen de la salvación, sino en la historia completa que es el lugar teológico donde Dios sigue haciendo su historia de salvación. Segunda idea fija, la culmen, la máxima revelación de Dios es la persona de Jesús. Y si Jesús es la máxima revelación de Dios, no necesitamos más nada. No necesitamos apariciones maravillosas, no necesitamos cosas sobrenaturales, no necesitamos que el domingo en los avisos parroquiales nos anuncien que va a haber misa de sanación, misa de exorcismo, nada. Si Jesús es la máxima revelación de Dios, si en Jesús Dios comunicó su salvación, pero Dios comunicó una relación donde cada hombre y cada mujer en todos los tiempos y todos los espacios pudiesen comunicarse con Dios, pues solamente Jesús nos basta. No necesitamos más nada. Pero eso implica reconocerlo como Señor de nuestra historia, como el Señor de nuestra salvación, como el centro de nuestra vida. Pero en esa creación del Dios kenótico, por así decirlo, encontramos al menos 4 características de esa relación amorosa del Creador con la creación y con lo creado. La espiritualidad franciscana nos va a invitar que no basta con tener una relación de intimidad con el otro, que es Dios, ni con los otros, que son los hermanos, sino que necesitamos tener una relación espiritual, una intimidad con todos, es decir, con los hermanos, con la naturaleza, con los animales, con todo aquello que es obra de la creación. Entonces, la kenosis encuentra una primera característica, que es la característica de la omnipotencia. Es decir, todo lo que sucede es permitido por la providencia de Dios, pero no todo acorde con la voluntad divina, porque permite la existencia y la acción de otros seres creados. Podríamos preguntarnos, cuando hacemos oración y pedimos por algo y sentimos que el Señor no responde, ¿será que lo que pedimos corresponde a la voluntad de Dios? ¿Somos capaces de hacer ese ejercicio espiritual frente a la omnipotencia de Dios
y su providencia en nuestras vidas. Otra característica es la simple eternidad. Es decir, sin negar la eternidad de Dios, este se asume en la temporalidad y en la temporalidad inherente de la creación. Es decir, Dios, que es creador, se hace parte de aquello creado, tomando la naturaleza del ser humano. Otra característica es la omnisciencia. Es decir, se afirma el compromiso del creador con lo temporal y se puede afirmar que Dios conoce todo lo que puede ser conocido, pero al mismo tiempo Dios hace parte de esa naturaleza humana y de esa naturaleza divina. Y una última característica es la kenosis del estatus casual, es decir, partiendo de la encarnación del Verbo, en la que Dios no solamente actúa presente, sino que se hace persona en Jesús, y desde ahí es capaz de hacer un ejercicio de providencia frente a la encarnación del Verbo y la acción histórica del Espíritu. Entonces, Dios y kenosis. Podemos entonces, hermanos, como manera de conclusión en este primer encuentro frente al tema de la kenosis, que este camino recorrido por el Hijo de Dios es el nuestro, es el de cada uno de nosotros, es el mío. Es un camino de despojo, de vaciamiento, que desemboca en la gloria para la que hemos sido creados. La gloria de Dios es el hombre viviente, va a decir un padre de la iglesia. Y la espiritualidad franciscana va a decir, la gloria de Dios es la felicidad del hombre que humanamente vive satisfecho el plan de la salvación. Tarea espiritual para concluir nuestra primera ponencia de este primer retiro de Cuaresma. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a volver al texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Muy juiciositos, vamos a leer el texto, lo vamos a meditar para dentro de 8 días. Y con la facilidad del internet vamos a buscar el contexto del texto bíblico. Pueden buscar, por ejemplo, colocan Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, contexto bíblico según Pagola, por ejemplo, un gran teólogo y biblista del siglo XXI, y él les va a dar una reflexión, un itinerario, y les va a explicar un poco en qué momento se crea el texto, quién es el autor del texto, cuáles son los destinatarios del texto, cuáles son los verbos o las palabras que más se repiten en el texto y cuál es la intencionalidad del texto. Ese es el primer ejercicio que todos vamos a hacer muy juicioso. Y el segundo ejercicio, de todas maneras, esto se les manda al grupito de WhatsApp donde estamos en el retiro, es meditar y responder espiritualmente estas preguntas. Si el Hijo de Dios se hace humano, ¿cómo reconocerlo como Hijo de Dios? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿no es ese mismo Dios bíblico el Dios encarnado, histórico, capaz de salir de sí mismo, a bajarse, vaciarse y de no retener su condición divina? Tercera pregunta. Con esta primera introducción y acercamiento a la kenosis, desde su origen etimológico, ¿cómo entendemos que se conjugan Dios y kenosis? Y la cuarta pregunta, ante el pecado y nuestra condición de pecadores, ¿cuál es la actitud de Dios frente a esto? Solamente quisiera terminar con un pensamiento franciscano. Somos sostenidos por Dios. Y en ese sentido, el Maestro, es decir, Jesucristo, hace caer en la cuenta de que el ser dejado encuentra no solo un punto de referencia, sino toda una autodonación trinitaria. Cada uno de nosotros es reflejo de la Trinidad, pero la Trinidad quiere que dialoguemos con ella. Más aún, Dios quiere que le permitamos que el flujo de su Espíritu sostenga y alimente nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a vivir entonces el segundo momento de nuestro encuentro y le vamos a dar la bienvenida al hermano Fray Rodolfo Toro Gamba,
de la orden de los predicadores, de la orden de los dominicos. Muchas gracias, Fray Duván, y muchas gracias también a todos ustedes que están participando en estos encuentros, en los que en definitiva se busca reflexionar. ¿Perdón? En los que se busca reflexionar y compartir en torno a este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo maravilloso, pero también al sentido de la kenosis o la kenosis, que ya decía muy bien Fray Duván, está en Filipenses, un texto del anonadamiento, del hecho de que Cristo se hace hombre, se humilla para que nosotros lo enaltezcamos. Ahora bien, yo agradezco mucho la invitación. Soy Fray Rodolfo Toro Gamba, fraile dominico. Vivo en el Convento Santo Domingo de Bogotá. Ya en este tiempo de Cuaresma que estamos anticipando, pues estamos preparando justamente este tiempo desde muchas realidades. Y la primer particularidad es que el tiempo de Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Y al ser miércoles de ceniza, entonces nos encontramos con un punto de partida. Y cuando Fray Duván me preguntaba sobre cómo se iba a llamar el encuentro, yo le decía, yo creo que la mejor manera de llamar este encuentro es en sus marcas. Y justamente porque lo quiero asemejar a una carrera. Cuando ustedes van a ver una carrera de atletismo o van a hacer una carrera de atletismo, lo primero que le dicen es en sus marcas, listos, ya. Y hay 3 pasos fundamentales en los que se dan en sus marcas, listos, ya. Cada una tiene un momento de preparación, un momento de ajuste y la salida. Así que entender el miércoles de ceniza como un punto de partida en un camino cuaresmal, en una carrera, nos va a permitir también comprender entonces la realidad que se va ajustando, sobre todo con el hecho de ese sentir cuaresmal dentro de una realidad que es inmersa al ser humano. Y allí entonces yo les voy a proponer que durante estos 20 minutos hablemos entonces en 3 puntos fundamentales. Lo primero es que vamos a hablar de los mitos en torno al miércoles de ceniza. Y estos mitos yo los voy a dividir en 5, en los que hay un mito y una verdad. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el origen del miércoles de ceniza y el significado. Y en tercer lugar, un poco en torno a la liturgia que se nos presenta desde el miércoles de ceniza como preparación en este tiempo cuaresmal a la celebración solemne de la Pascua. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar con respecto a los mitos. El primero de los mitos es, ¿será que la ceniza impuesta perdona los pecados? ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente yo voy leyendo ahí que vayan escribiendo sí, no, no, sí. ¿Será que la ceniza impuesta perdona los pecados? No, muy bien. A ver, ya empezamos a tener respuestas. ¿Quién más nos quiere responder por ahí? No. Muy bien. La ceniza no perdona los pecados, sin embargo, sí tiene una particularidad. Y es que el signo de ponernos la ceniza nos hace conscientes de que necesitamos pedir perdón. Entonces, en realidad, el hecho de ponernos la ceniza, pues tiene ese significado en el que nosotros reconocemos, aquí dicen que significa que somos polvo y al polvo volveremos, y esto tiene una relación específica con la necesidad de reconocer que tenemos que pedir perdón. Ese polvo que viene del suelo, ese polvo que se ha humillado, es el mismo polvo del hecho de tener que pedir perdón. Entonces, dentro de esa misma realidad, reconocer que la ceniza de por sí no perdona los pecados, pero nos permite y nos recuerda que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos, pues ya es un paso fundamental. El segundo mito, entonces, va a ser,
¿Será que la ceniza es un amuleto mágico que nos ayuda a ganar favores de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Aquí voy a escuchar también algunos que dicen no. ¿Será que es un amuleto mágico que nos ayuda a ganar los favores de Dios o a favores con Dios? Muy bien, aquí están respondiendo que no. Y dicen que es un signo, no un amuleto. Y efectivamente, la ceniza no es un amuleto porque no tiene ningún significado que se corresponda con ser amuleto, pero por eso es reflexionar con Dios sobre el sentido de nuestra vida. No es un amuleto que yo cargo en el bolsillo y que si lo tengo en el bolsillo me va a ir bien. No es que si yo me pongo la cruz el miércoles de ceniza, cuando vaya a trabajar me va a ir extremadamente bien. Sino que por el contrario es un signo, como lo han dicho, que me permite a mí reconocer, que me invita a reflexionar mi vida en torno a Dios. Y ya lo decía en el primer mito, reconocer efectivamente que Dios se manifiesta en la vida del hombre y al manifestarse en la vida del hombre, entonces nos permite reconocer también que necesitamos pedir perdón. Tercer mito, recuerden que son 5. Pregunta, ¿la ceniza es un signo que indique tristeza o luto? ¿Qué dicen por aquí? ¿La ceniza es un signo que indique tristeza o luto? Por aquí dicen que no. Resulta que somos personas permeadas por significados. Acuérdense ustedes que cada cosa que yo digo tiene un significado, un significante y un referente. Por ejemplo, yo pienso en una manzana. La manzana tiene un significado, es decir, una fruta, un significante, aquello que me representa, y un referente, la manzana que yo puedo tener en la mano. Cuando hablamos entonces de que si la ceniza entonces es un signo de luto, muchas veces nos podemos preguntar y cuestionar en torno a si realmente lo es. Si ustedes se dan cuenta, los signos de luto está, por ejemplo, vestir de negro. Hay otro signo que nos recuerda el luto, que también es, por ejemplo, no poner música. Dicen aquí, es un signo que nos recuerda de dónde fuimos creados. Resulta que la ceniza es un signo visible que nos indica justamente ese camino de conversión. Más allá de reconocer que venimos del polvo y al polvo volvemos, tiene que representarnos un camino de conversión. Y ese camino de conversión sí se da por esa escatología o por ese sentido de la muerte. Si yo reconozco y soy capaz de decir, oiga, sí, yo la embarro, yo soy un pecador, entonces también soy capaz de reconocer que la misericordia de Dios me llama a un camino de conversión. Justamente el miércoles de ceniza, por eso se llaman sus marcas, el miércoles de ceniza nos va a permitir reconocer muchas de esas realidades. Cuarto mito, pregunto, ¿la ceniza es un signo de castigo o quietud total y obligatoria? Y aquí yo quiero decir lo siguiente, morir día a día al pecado. Muy bien. La pregunta es, ¿la ceniza será un signo de que tenemos que aplacarnos, de que ser tristes, de bajar, de ir a la iglesia con cara baja, de decir, sí, yo estoy cumpliendo con la penitencia? ¿Qué dicen ustedes? No. Muy bien. De hecho, una de las lecturas que se proclama el miércoles de ceniza hace referencia a esos signos en los que nos ve y ora en tu habitación, etc. La ceniza es el inicio de un camino feliz hacia la fiesta pascual. No nos indica la tristeza, sino que por el contrario, al reconocernos pecadores, al reconocernos que venimos de ese polvo y que a ese polvo volveremos, al reconocer que cada día somos pecadores y que necesitamos morir a ese pecado,
la ceniza nos muestra la felicidad de la Pascua. Es decir, que no podemos quedar en ese signo de la cruz, sino que el signo de la cruz debe representar la gloriosa resurrección de Jesús en la vida de cada uno. Es por eso que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de preparación para el tiempo pascual, pero no es la preparación para la noche de la Pascua, no es la preparación para el Viernes Santo, en donde vamos al Via Crucis y cargamos con todas las cruces a cuestas, sino que es la preparación para vivir la Pascua desde la vida personal, revestirnos del hombre nuevo. Y revestirnos del hombre nuevo significa efectivamente ir muriendo día a día al pecado. Último mito. Pregunto yo, ¿es necesario estar confesado para recibir la ceniza? ¿Es necesario estar confesado para recibir la ceniza? ¿Qué dicen ustedes? No. A ver si... No, muy bien. Bueno, ya tenemos aquí algunas respuestas. La ceniza se impone preferiblemente a los bautizados, justamente porque tienen la posibilidad de reconocerse como hijos de Dios. Y adicionalmente, al proponerse a los bautizados, busca que los bautizados se preparen para la renovación de sus promesas bautismales el día de la Pascua. Entonces, no es necesario estar confesados, aunque sí nos invita a la confesión. Repito, no es necesario estar confesados para recibir la ceniza, pero el miércoles de ceniza es un gran signo que nos permite reconocernos pecadores, que nos permite reconocer la necesidad de ese Dios y decir, oiga, sí, yo tengo que confesarme, oiga, sí, yo tengo que ir y reconocer que soy hijo de Dios, que la he embarrado, que no he sido el mejor hijo y que por eso es necesario acudir entonces a la reconciliación. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a estos 5 mitos que hemos presentado o podemos pasar al siguiente punto, que es el origen y el significado del miércoles de ceniza. Vamos a ver, súper claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces al origen y el significado del miércoles de ceniza. Recuerden que el tiempo de Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, que tiene algunas particularidades muy interesantes que las diré al final. La Cuaresma entonces inicia con la liturgia que se destaca con el rito de la imposición de ceniza. Lo único distinto del miércoles de ceniza en torno a todo lo que corresponde a los signos visibles y liturgias dentro de la misa, en lo que cambia el miércoles de ceniza es la imposición de la ceniza y pues la bendición. Resulta que hay que entender que en el Antiguo Testamento las cenizas eran utilizadas para expresar el luto. Lo decía hace un momento cuando preguntaba por el mito. Entonces, al preguntarnos el significado de las cenizas, ¿qué hacían? Voy a leer Jeremías 6:26, en donde se pedía conseguir algún favor de Dios y en donde adicionalmente se pedía el arrepentimiento. Esto está en Jeremías, en Daniel y en Judith. Allí ustedes pueden reconocer que las cenizas representaban el luto, pero también representaban arrepentimiento y la búsqueda de un deseo de Dios. Así que esos mitos que les preguntaba no eran tan falsos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, durante los primeros años del cristianismo, esto es durante los 2 primeros siglos, el Jueves Santo, los primeros cristianos se colocaban la ceniza, recuerden, el Jueves Santo, se le colocaban la ceniza y un hábito penitencial en el que se representaba la penitencia pública, es decir, reconocerse frente a toda la comunidad que era uno pecador. Entonces, el hábito generalmente tiene un sayal y ese sayal en la antigüedad era justamente la representación de aquello que era impuro y que necesitaba sanarse. Entonces, el Jueves Santo, los primeros cristianos, siglo I y segundo, se colocaban la ceniza para representar que eran pecadores públicamente. Y ahora yo les voy a ir preguntando, ¿será eso en la actualidad? ¿Va a pasar miércoles de ceniza? Pues efectivamente, en muchas de las representaciones, al tener la cruz
Estamos reconociendo todos esos signos que nos permiten decir, efectivamente somos pecadores. Y resulta que más o menos hacia el siglo IV, entre siglo IV y siglo IX, se implementó algo que era pues la imposición de la ceniza 40 días antes de la celebración de la Pascua o de la entrada a Jerusalén, y era justamente lo que se denominaba miércoles de ceniza. Y esto empezó a extenderse por toda la Iglesia Católica, y algunas denominaciones cristianas en la actualidad lo hacen, como los anglicanos, los luteranos, los ortodoxos. Dentro de toda esta realidad, también entonces hay que decir algo frente al significado. El Papa Benedicto XVI muy bien lo tenía clarificado durante una de las audiencias generales, porque dijo que se invitaba a los cristianos a la penitencia y a intensificar el compromiso de conversión para seguir cada vez más al Señor. Justamente hay un texto que se llama Directorio sobre Piedad Popular y la Liturgia, y en el numeral 125 dice que el rito de la imposición de ceniza, lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como un signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. La ceniza también nos recuerda, como ustedes lo han dicho, la mortalidad de los hombres, el hombre que muere, y entonces el hombre que ha nacido del polvo, ha sido forjado del polvo. Recordemos también algunos de los relatos de la creación en el libro del Génesis, pero también que se nos recuerda que llegaremos allí el día de la muerte, y al reconocernos de esta manera, reconocemos que no somos los dueños y autores de la vida, y por ende que es Dios, que es Cristo el Señor, el que nos da la vida y que nos da la resurrección, y es por eso que cuando ponemos nuestra esperanza en Él, también somos capaces de reconocer ese mismo deseo de conversión. Entonces, en ese mismo sentido, de la vida o del surgimiento del miércoles de ceniza con respecto al sayal, que también se escuchará en las lecturas del miércoles de ceniza y que no quiero anticipar, pues nos permite reconocer que el miércoles de ceniza, lejos de ser un signo solamente exterior que me manifiesta aquí en la frente o en la cabecita, que soy pecador, me tiene que llevar a interiorizar y a decir definitivamente, necesito un proceso de conversión, necesito reconocerme como hijo de Dios, y además de eso, necesito que este signo manifieste toda mi voluntad para poder decir, Señor, yo quiero salir de este pecado, quiero salir de este otro pecado. ¿Vamos bien? Pregunto si voy muy rápido, porque quiero pasar entonces al tercer punto de esta pequeña charla, y es justamente algunos datos en torno a la Cuaresma y a esto que inicia con el miércoles de ceniza. Hay varios signos que se manifiestan con el miércoles de ceniza. Resulta que una tradición muy antigua decía que el martes, antes del miércoles de ceniza, se escondía el aleluya. Entonces aparecía una tabla en donde estaba escrito aleluya, y se escondía o se enterraba en alguna parte de la iglesia, y únicamente volvía a salir hasta la celebración de la Pascua. Justamente la Cuaresma está cargada de signos, porque también hay algunos sitios en los que durante algunos viernes, especialmente el último viernes de Cuaresma, se suelen tapar las imágenes de Cristo. Luego también se suelen tapar todas las imágenes, y esto va representando muchas cosas que van encarnando el misterio al que nos vamos preparando. Miércoles de ceniza empieza con un signo en el que se nos llama a una conversión, y al llamarnos a la conversión, pues justamente le baja todos los ritmos. Dice la liturgia de la iglesia para el tiempo de Cuaresma que se suspende el uso de los instrumentos musicales, y justamente se utilizan solo para sostener el canto. Dejamos de cantar el aleluya y dejamos de cantar el gloria, y no porque la iglesia esté en luto, sino porque la iglesia se está preparando para esa gran celebración de la Pascua,
en la que con júbilo diremos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, como dicen los griegos, Christos anesti. Y en ese mismo sentido de la Pascua, de la preparación, el miércoles de ceniza que carga también de significado al partirse para contar 40 días, también es un llamado especial a que sea un tiempo con 3 columnas especiales. Recuerden ustedes que al inicio de la conferencia de la charla les decía, está en sus marcas, listos, fuera. En este caso, las 3 herramientas que nos propone la iglesia para este tiempo son ayuno, oración y, ¿recuerdan cuál es la otra? A ver si la recuerdan. Ayuno, oración y falta una, penitencia. Ayuno, oración y penitencia. Pero también el ayuno, la oración y la penitencia deben estar encaminados con otra palabrita que está allí dentro. Ayuno, oración y limosna. No dejar de orar. Es un tiempo especialmente privilegiado para poner los ojos en Cristo. Y el mejor signo de Cristo es la cruz de un hombre sufriente que ha entregado su vida por el hombre, por ti, por mí. Y cuando reconocemos esa realidad, también nos hacemos partícipes de poder decir, el ayuno nos permite privarnos de algunas cuestiones que tal vez son gustosas para nosotros, pero con las que podemos ayudar a los otros. Es por eso que las 3 paticas tienen que estar siempre durante la cuaresma y ojalá durante toda la vida del cristiano. El ayuno no es solamente el hecho de decir no voy a comer carne el viernes. No como carne el viernes, pero el sábado me hago una super bandeja paisa. No como carne el viernes, pero me como un salmón que es mucho más costoso que un trozo de carne. Qué bonito es cuando nosotros podemos comprender que el ayuno nos invita y nos llama también a la limosna. Cuando yo ayuno, lo que dejo de gastar me pueda ayudarlo y donarlo a alguien que lo necesite. Incluso que yo pueda compartir, así sea un trozo de pizza, con aquel que lo necesita. El ayuno no es encerrarse en la misma realidad de uno, sino que por el contrario nos tiene que invitar a compartir con el otro. La oración justamente es esa medida que nos permite reconocer que eso que hacemos no es simplemente por el hecho de decir, no, mira, yo te invito a una pizza, yo te invito a comer esto, sino que la oración es la que nos mantiene humildes de poder reconocer que el ayuno y que la penitencia son dadas en el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios y que es el mismo Cristo el que nos llama a una conversión diaria. Son las 7:54, creo que es el tiempo preciso que me han dado para esta charla. No sé si de momento tienen alguna pregunta. Fray Duván, entonces creo que no hay preguntas. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por su paciencia, por haber estado atentos y espero no haber dormido a ninguno desde sus casas. Fray Rodolfo, que se pague por acompañarnos e iluminarnos en este camino y en este itinerario espiritual, porque es una forma también de prepararnos espiritualmente a lo que viviremos con el miércoles de ceniza. Como Rodolfo no les dejó tarea, yo les voy a dejar tarea por lo que por la ponencia de Rodolfo. Y es, si la cuaresma inicia el miércoles de ceniza, ¿qué día acaba la cuaresma? Como para que lo mediten, lo reflexionen, lo estudien y dentro de 8 días entonces compartimos. Si comenzamos la cuaresma miércoles de ceniza, ¿cuándo estamos concluyendo ese itinerario cuaresmal? Ya pues en el marco de lo que viviremos con los días santos. Yo los quiero invitar, queridos hermanos, que concluyamos con esta oración.
Señor, ¿a quién iremos? Estamos diciendo todos una sola voz desde los lugares en los que estamos. Un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Confiarte el timón Desde entonces navegamos por navegamos la por la vida y y escuchamos escuchamos sonidos sonidos diversos. diversos. El ruido El ruido del trueno que anuncia la que tormenta. anuncia la tormenta. Los cantos de sirenas Cantos de sirena que prometen que paraísos. prometen paraísos imposibles. El bramido El bramido del mar del poderoso mar poderoso que nos recuerda que nos nuestra recuerda fragilidad. nuestra fragilidad. Las Las conversaciones al conversaciones atardecer al atardecer con con distintos distintos compañeros compañeros de de viaje. viaje. Los nombres de nombres de lugares Lugares que que aún aún no no hemos hemos visitado visitado y y los de aquellos sitios aquellos sitios a los que no volveremos. volveremos. A A veces veces nos a veces sentimos nos sentimos tentados tentados de abandonar el barco, de abandonar el cambiar la ruta de y cambiar la respetar ruta, cambiar la la de de la tierra refugiarnos en la seguridad refugiarnos en seguridad de la tierra de la firme. tierra firme. ¿A quién Pero, iremos? Señor, Y ¿a solo quién tú iremos? puedes Aquí ayudar. iremos. Solo tú puedes ayudarnos a poner Poner la proa proa hacia la tierra del Tierra amor. del amor y la la justicia, justicia, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, principio, ahora y por los siempre, siglos por de los los siglos siglos. de los siglos. Amén. Vamos a recibir toda la bendición de nuestro Padre San Francisco, pidiéndole al Señor que este itinerario espiritual de la Cuaresma, este proceso que iniciaremos, permita en cada uno de nosotros dar pasos significativos en nuestra conversión, permitir que el Señor también entre en nuestra historia personal y acomode aquello que deba acomodar, pero sobre todo que cada uno de nosotros cada día pueda vivir humanamente satisfecho para poder vivir la condición de salvados. A cada invocación vamos a responder amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias y sus proyectos personales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos encontramos entonces dentro de 8 días en el segundo retiro de Cuaresma. Paz y bien. Chao, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Muy amable. Gracias, Fray Duván. Adiós. Preciso, acabamos, ¿eh? Acá. Qué bueno.